cerebro, tracto gastrointestinal, que son santuarios, y que en estos lugares, específicamente, los actuales tratamientos, algunos, no tienen un acceso tan directo a esos santuarios. Bien. ¿Por qué se ha determinado la importancia de estos reservorios virales? Luego del tratamiento antirretroviral, se ha seguido la dinámica de los reservorios virales y se ha establecido cuáles son los reservorios que se van eliminando luego que se instala la terapia antirretroviral. Y se ha visto que cuando se inicia la terapia antirretroviral, a los primeros días, las células que se eliminan, los reservorios virales, corresponden a las células T activadas. Posteriormente, en el tiempo, cuando la carga viral va bajando en respuesta al tratamiento antirretroviral, corresponde al reservorio de macrófagos, células dendríticas, posteriormente a células en reposo y posteriormente células de memoria también de reposo. ¿Estamos? Entonces, a través de la terapia antirretroviral y el estudio de las poblaciones celulares, se ha evaluado cuál es la dinámica de la eliminación de los reservorios virales. Bien. Otro reservorio viral que es muy importante, y como dijimos, como dice recién, que la infección por VIH es eminentemente una infección o una enfermedad de mucosas, es el tejido linfoide asociado a mucosas, y particularmente el tejido linfoide asociado a intestino, que tiene un rol clave en la patología, en la fisiopatología o en la inmunopatología. ¿Por qué? Porque este tracto, este tejido linfoide, es altamente susceptible a la infección. Básicamente, es el primer punto de contacto que tiene el VIH con este tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Por qué? Porque hay una gran acumulación de células que son fácilmente infectables y hay una gran población de células blanco. ¿Está? Recordemos que en el tracto gastrointestinal se ubica más del 50% de todo el componente linfoide o inmune del organismo. ¿Está? Bien. Entonces, el VIH tiene la capacidad de destruir células T, CD4, que se encuentran en el tracto gastrointestinal. ¿Estamos? Bien. ¿Y cómo las mata? Bueno, porque se replica y mata a estas células, induce la muerte de estas células, o cuando se establece la respuesta inmune, esta respuesta inmune mata a las células infectadas que están en tracto gastrointestinal. Bien, aquí está representado, para que tengan una idea, de cuál es la cantidad de virus que hay en las células CD4 en tracto gastrointestinal, que está representado por las barras rojas, versus la cantidad de virus que hay en células CD4 de sangre periférica. Y como vemos acá, en la etapa aguda, las células CD4 que están en el tracto intestinal tienen una cantidad de virus mayor que las células CD4 que están en sangre circulante. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa a nivel del tracto gastrointestinal? Acá está representado lo que es un tracto gastrointestinal normal. Acá están las vellosidades, hay, células, una gran cantidad de células T, CD4, CD8, linfocitos B, macrófagos. Está la flora bacteriana habitual del tracto gastrointestinal. Y una de las características de estas células CD4 es que en tracto gastrointestinal hay una gran cantidad de linfocitos CD4 de memoria, porque estos linfocitos CD4 de memoria han tenido contacto con la flora bacteriana habitualmente, y el fenotipo de ello es de memoria. Entonces, por eso el VIH infecta preferentemente este tipo de células, células CD4 de memoria. ¿Qué pasa en la infección desde los primeros estadios? Desde los primeros estadios, el VIH produce una alteración en la permeabilidad de la membrana porque altera proteínas que unen las células endoteliales. Entonces se produce una alteración en la permeabilidad celular. Esa alteración en la permeabilidad celular, ¿qué es lo que condiciona? Que bacterias que normalmente están en el tracto gastrointestinal pasen la circulación. Esa traslocación microbiana se traduce en un aumento del lipopolisacárido.
este lipopolisacárido cuando pasa a circulación puede estimular células inmunes y desde los primeros estadios comienza a haber una activación inmune y un proceso inflamatorio. ¿Está? Por otro lado, el virus, al infectar células CD4, produce esta depleción de células CD4. Entonces se produce un daño en la basera, que es lo que condiciona en muchos casos a posteriori distintas características clínicas del paciente, como por ejemplo la mala absorción de nutrientes, la diarrea, la pérdida de peso, etcétera, que son características en algunos estadios de la infección. ¿Y eso por qué se produce? Porque en las biopsias intestinales se ha visto que hay partículas virales, se ha visto marcados cambios histopatológicos funcionales, todos dando cuenta de un proceso de activación y de inflamación desde los primeros estadios de la infección. Bien, dijimos que esas células CD4 que están en intestino son infectadas. Bueno, y efectivamente se ha determinado la presencia de ADN en estas células, que ese reservorio viral se establece muy temprano en el curso de la infección y que persiste en muchos casos a pesar de recibir tratamiento antirretroviral. ¿Está? Porque el tratamiento antirretroviral, si bien ha supuesto un avance extraordinario en lo que es cambio de estilo de vida y disminución de las comorbilidades en los pacientes, y ha transformado esta infección en prácticamente una infección crónica, pero en algunos casos continúa todavía la persistencia de esos reservorios virales que impide que el paciente deje de tomar el tratamiento antirretroviral porque nuevamente comienza a replicarse el virus. ¿Estamos? Bien. Aquí está representado cuánto tiempo duran las distintas células que son infectadas por el virus. Y vemos que en relación, por ejemplo, a macrófagos o células dendríticas, estas células de memoria, ¿estamos?, que son infectadas por el virus, tienen un periodo de tiempo de aproximadamente 44 meses de vida. ¿Estamos? Entonces se ha hecho un cálculo de que aproximadamente se necesitarían más de 70 años de poder eliminar reservorios virales en ausencia de tratamiento antirretroviral, si uno pudiera. ¿Está? Bien. Entonces, ¿por qué se mantienen estos reservorios virales? Bueno, porque persisten esos antígenos en las células que son infectadas, que establecen una inflamación crónica, que estos reservorios virales o esos virus producen una inhibición de la muerte natural de las células, entonces la célula perdura más tiempo. Bien, entonces, actualmente hay mucho interés y se están evaluando distintas estrategias como para eliminar estos reservorios virales. Y la idea es poder eliminar estos reservorios, por eso alguien dijo que es golpear, matar y contener. Golpear, ¿qué quiere decir? Que se utilice alguna estrategia de tratamiento que active las células para que el virus se replique. Con el tratamiento antirretroviral, matar los virus que se están comenzando a replicar. Y por otro lado, con alguna otra estrategia, contener. De tal forma que al eliminar los reservorios virales se pueda lograr que el paciente deje el tratamiento antirretroviral. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias que se pueden utilizar y se están utilizando? Alterar la regulación de la apoptosis. Aumentar la inmunidad del paciente contra estas células. ¿Estamos? Por otro lado, el tratamiento antirretroviral. Y por otro lado, reactivar estos reservorios latentes. Y actualmente se han utilizado distintos tipos de tratamientos que tratan de activar estas células para que el virus se replique. Bien. Entonces, todo el proceso de activación inmune e inflamación, en los últimos congresos que ha habido, el de SIDA
incluso esta mañana comenzó uno nuevo en el europeo de SIDA, en el congreso de la Sociedad Internacional de SIDA que tuvo lugar en Malasia ahora en julio, el de la Sociedad de Infecciones Oportunistas que también tuvo en octubre de este año. Todos estos eventos han marcado la importancia de este proceso de activación e inflamación. Y así, por ejemplo, en una se estableció que la inflamación es un nuevo paradigma para pensar la patogénesis de la infección por VIH. Y en el año 2010, en esta conferencia anual, se estableció el año de la inflamación y se estableció en un simposio que hay un creciente cuerpo de evidencia que implican a la inflamación crónica y a la activación en el desarrollo de condiciones no relacionadas al SIDA. ¿Qué significa esto? Con el tratamiento antirretroviral se ha logrado controlar la replicación del virus. Por lo tanto, el paciente tiene menor posibilidad de desarrollar complicaciones asociadas como las que se veían en el tiempo de la terapia, en el tiempo donde no existía la terapia antirretroviral. ¿Esto qué supone? Mayor calidad de vida, mayor cantidad de años y que se vayan asociando comorbilidades que antes no se las veía. ¿Está? Bien. ¿Y esto de dónde surgió? Uno de los estudios más importantes que comenzó justo cuando comenzó la era del SARS a mediados de los años 90, se vio que en estos pacientes había una menor sobrevida y que esa menor sobrevida estaba fuertemente asociada con el proceso de activación y no con el proceso de replicación del virus, cosa que se creía antes, que se le trataba todo a la cantidad de virus y se vio que no, que era la activación inmune la responsable de la menor sobrevida. Entonces se comenzaron a hacer todos estos estudios y se llegó a la conclusión de que esa activación inmune, como ya va a explicar Paula, efectivamente lleva a lo que se denomina una senescencia inmune, un envejecimiento inmune. ¿Estamos? Por eso, en pacientes con infección por HIV se ve que hay un envejecimiento prematuro del sistema inmunológico. Este envejecimiento prematuro es el que condiciona todas las manifestaciones como enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, problemas renales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿por qué se produce la activación inmune? Como habíamos visto, uno es la translocación microbiana. Dijimos que desde los primeros estadios de la infección, el tracto gastrointestinal, uno de los blancos de la infección, sufre este embate. ¿Estamos? O sea que desde los primeros estadios hay una estimulación inmune. ¿Y esa estimulación inmune qué significa? Que las células inmunes se están estimulando permanentemente y llega un momento en que la célula ya no puede responder más y se agota. ¿Estamos? Bien. Y entra en lo que se denomina senescencia inmune. Por otro lado, ¿qué otra causa de activación inmune? La persistencia del VIH en los santuarios que acabamos de ver. ¿Qué otra causa de activación inmune? Coinfecciones. A veces hay pacientes que están coinfectados como por ejemplo con citomegalovirus, el virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, todo lo que es herpes virus, que también los herpes virus, la infección por herpes virus, así como la infección por citomegalovirus y la de los herpes, también condicionan una activación sobreagregada a la propia infección por VIH. Bien. Y alteraciones en células, un tipo de células que se denomina TH17, que específicamente están en el tracto gastrointestinal. Toda esta activación inmune, ¿qué es lo que produce? Fibrosis en los ganglios linfáticos. ¿Está? Bien. Agotamiento, como dijimos, de las células T, y todo esto, ¿qué es lo que condiciona? Que no se recuperen adecuadamente los linfocitos TCD4 y esto lleva o aumenta las posibilidades de enfermedades no SIDA, como por ejemplo enfermedad hepática, problemas cardíacos, problemas neurocognitivos, etcétera.
Entonces, tanto la inflamación persistente, el nivel de células CD4 bajo, las coinfecciones, el envejecimiento dado por la senescencia inmune, dado por esa inflamación persistente, determinados estilos de vida, como por ejemplo el hábito de fumar, mala alimentación, etcétera, etcétera, producen este aumento de comorbilidades. Y este aumento de comorbilidades, una de las causas es ese proceso de activación e inflamación establecido en los primeros estadios de la infección. En una de las conferencias que les comentaba, se dijo que las enfermedades distintas a las relacionadas con el SIDA, o sea, no SIDA, están convirtiéndose cada vez más en un tema relevante para muchas personas con VIH. Porque ahora la idea es seguirlo al paciente, por supuesto, con monitoreo de carga viral y CD4, pero tener muy en cuenta que el VIH, el impacto del VIH no solamente era la inmunodeficiencia, sino que la activación inmune es la que produce la inmunodeficiencia. Entonces hay que atacar la activación. ¿Está? Bien. Este envejecimiento y comorbilidades, ¿cuáles son? Posibilidades de desarrollar diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, neoplasias no SIDA, hipertensión, osteoporosis, etc. Y como vemos, muchas de estas enfermedades son relacionadas con la edad, un envejecimiento. Entonces tenemos pacientes relativamente jóvenes, o adultos relativamente jóvenes, bien controlados de su replicación viral por el tratamiento antiviral y todo lo demás, pero con eventos o comorbilidades típicas de personas mayores o de envejecimiento. ¿Estamos? Por lo tanto, simplemente aquí es para ver cuál es el círculo vicioso del impacto que tiene el VIH desde los primeros estadios. Produce una inflamación a través de todos los mecanismos que hemos visto. Esta inflamación produce una inmunosenescencia, agota a las células inmunes que ya no pueden responder, y esta inmunosenescencia es la que condiciona síntomas relacionados con la edad. ¿Está? Por lo tanto, en las fases iniciales de la infección, la activación y la disregulación inmune son las características de la infección, mientras que en las fases finales o intermedias o finales, se establece la inmunodeficiencia característica de la infección. Bien, todo esto que ha supuesto, como ya Paula se va a referir más profundamente, a que de un tiempo a esta parte se traten de buscar biomarcadores que, junto con el seguimiento de la carga viral y de los CD4, puedan ayudar al seguimiento de los pacientes. ¿Estamos? Bien. Uno de los estudios que fue emblemático en la infección por VIH es el famoso estudio MARC, que es un estudio que se realizó en los años 2000, que es una estrategia para el manejo del tratamiento antirretroviral. ¿En qué consistió este famoso estudio? Se incluyeron pacientes, la mayoría ya estaban con tratamiento antirretroviral, que tenían un nivel de linfocitos CD4 mayores a 350. ¿Estamos? ¿Y qué se hizo? Se los agrupó a los pacientes en dos. Unos de esos pacientes que continuaran con su tratamiento antirretroviral normal. Y el otro grupo se le hizo suspender el tratamiento antirretroviral hasta que su nivel de células cayera a menos de 200 células. ¿Está? Y se interrumpió en el año 2000 este estudio, porque se vio que en este brazo de pacientes que suspendían el tratamiento hubo un aumento de la mortalidad y un aumento en el número de enfermedades que no eran relacionadas con el SIDA. ¿Está? Bien, o sea que enfermedades marcadoras de SIDA. En este estudio se habían sacado muestras y todas esas muestras se conservaron. Años posteriores, en el año 2008,
se utilizaron esas muestras para evaluar una cantidad de biomarcadores. ¿Estamos? Y se vio que hubo un aumento de biomarcadores asociados a un aumento de la mortalidad por eventos no SIDA que se veían en estos pacientes. ¿Está? Entonces, la idea es buscar, y que actualmente se hacen y se siguen a pacientes, como ya vamos a ver en la clase siguiente, marcadores que permitan predecir problemas renales, problemas cardiovasculares, problemas de coagulación, etcétera. ¿Estamos? Y ahí buscar estrategias como para disminuir la activación y la inflamación de esos pacientes, en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la activación inmune y la inflamación son características de la infección crónica por VIH. Que estos procesos son consecuencias de la activación directa de células inmunes y la disrupción o alteración de la barrera gastrointestinal. Que la producción excesiva de mediadores proinflamatorios condiciona un envejecimiento acelerado. Que se están desarrollando estrategias para bloquear o minimizar estos procesos de activación e inflamación. Y que en la práctica clínica ciertos biomarcadores, que ya vamos a ver, pueden ser de ayuda complementaria para hacer más efectivo el monitoreo de los pacientes. En una de las últimas conferencias que hubo hace 2 semanas, en el Congreso Nacional de SIDA de España, en uno de los simposios que decía o tenía el título Haciéndonos mayores juntos, la idea es aproximar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con VIH a la del resto de la población general, que eso es lo que se está atendiendo con estas nuevas estrategias, no solamente de seguimiento, sino de tratamiento. Bien. Bueno, agradecer a Paula entonces la invitación a participar en este festejo, en esta conmemoración de los 65 años de vida del laboratorio, y también felicitarlo porque yo creo que este tipo de homenajes, conmemoraciones son las que necesitamos como profesionales, que es acercar un poco o generar estos espacios de diálogo en los que a lo mejor algunos nos dedicamos a profundizar en algún tema, podemos acercar cierta actualización y a su vez nosotros también nutrirnos de lo que pasa en los lugares de trabajo de cada uno, en las situaciones que cada uno vive desde su lugar de trabajo. O sea, nosotros básicamente trabajamos en la universidad, Miguel también trabaja en el Hospital Rawson, que es el hospital de referencia en enfermedades infecciosas, pero que bueno, creo que este nexo entre lo que desde la universidad podemos hacer, pero que normalmente son investigación básica, nuestro enfoque es el de que tenga un impacto en la práctica clínica de todos los días, ¿no? Entonces, bueno, felicitarlo, Pablo, por esta idea que creo que ha sido muy positiva por los resultados que se mostraba de la cantidad de gente que ha participado. Dicho esto, vamos a comenzar con lo mío, que mi presentación está organizada en 3 momentos. Un primer momento en el cual hacemos una referencia a un marco teórico, rescatando de todo lo que expuso Miguel, los puntos que son importantes tener claros y recordarlos
para pasar a la segunda etapa de mi presentación, que es hacer referencia a cuáles serían estos biomarcadores de utilidad clínica, entender un poco de qué manera actúan o de qué manera pueden predecir riesgos futuros, y la última parte es simplemente para referir a nuevos biomarcadores que hoy no tienen todavía una aplicación clínica concreta, pero que se están incorporando, digamos, todavía eso no está aplicándose en la práctica médica, pero bueno, que potencialmente de algún tiempo puedan también ser incorporados, ¿sí? Si bien Pablo dijo que nos organizamos previamente que todas las preguntas se hicieran al final, porque lo nuestro es una continuidad del mismo tema, y si no entienden algo que voy diciendo, sería bueno que interrumpan y que podamos seguir después, digamos, todos en una misma sintonía. Miguel recién les comentaba de dos etapas claramente diferenciadas en esta infección, que era la infección primaria y la infección crónica. La vía principal de ingreso del virus, como nos explicaba, es a través de las mucosas, ¿sí? Y a nivel de la mucosa gastrointestinal nos importa mucho lo que ocurre, porque allí es donde va a ser, se va a producir la mayor cantidad de células CD4 infectadas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, una vez que era infectada, se producían nuevas partículas virales que luego pasaban a circulación, ¿sí? O sea que vamos a tener niveles altos en plasma de virus, y ese virus se va a diseminar, va a pasar a los órganos linfóides, ¿sí? Primero locales, después a través de sangre a los órganos linfoides secundarios, y allí es donde va a caracterizarse la etapa crónica de la infección. Una vez que entonces que se ha aumentado la replicación del virus, se ha comenzado su diseminación, teníamos este punto que era clave, que era el establecimiento de los reservorios virales, ¿sí? Y a partir de allí es donde va a comenzar a darse la progresiva y masiva depresión de células CD4 y CD8, que es característico de la inmunodeficiencia, pero por otro lado también, como explicaba recién Miguel, vamos a tener una hiperactivación del sistema inmune. Imagínense que entró el virus, comenzó a replicar, el sistema inmune va a querer montar una estrategia para eliminar este virus. Y en ese afán de querer eliminar el virus, se va a producir esta hiperactivación del sistema inmune, que nos va a llevar al estadio de destrucción del sistema inmune, y eso va a condicionar la progresión al estadio final de la infección, que es el éxito. Recién Miguel decía que con la incorporación de las terapias antirretrovirales, la historia cambió muchísimo, y dejó de ser una infección que producía muerte aguda rápidamente, como era al principio, sino que se ha transformado en una infección de tipo crónica, ¿tá? Eso evidentemente nadie va a negar las bondades de la terapia antirretroviral, que ha bajado la carga viral, que ha disminuido la posibilidad de desarrollar enfermedades relacionadas a SIDA, como por ejemplo las infecciones oportunistas, ha prolongado el tiempo de vida, pero debido a todo este tema de la hiperactivación y del estadio de inflamación, la calidad de vida de estos pacientes ahora se ha visto en riesgo por la posibilidad de desarrollar enfermedades como la que nos contaba. Esta última frase que comentaba de la conferencia de SIDA, esto de tratar de igualar las condiciones en cuanto a edad. O sea, hoy, a pesar de las bondades del tratamiento, de los efectos que tiene sobre la carga viral, podría compararse que los riesgos a padecer enfermedades que tienen que ver con procesos de inflamación crónica, que las nombraba recién, como enfermedades cardiovasculares, afecciones renales, hepáticas, osteoporosis, que una población no infectada con HIV, con VIH, no infectada, que la población sin este tipo de patología
puede tener mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades de inflamación crónica a los 88 años, o sea, el riesgo que tiene un individuo no infectado a los 88 años hoy se compara con el riesgo que tiene un adulto infectado de 56 años, o sea, por eso hablamos de un envejecimiento prematuro. De ahí la importancia de contar con, o disponer de biomarcadores que se puedan dosar en los laboratorios de análisis bioquímicos comunes, que permitan, además de aplicar una terapia antirretroviral al paciente, controlar estos parámetros, o que el médico, digamos, al tratar el paciente pueda decidir esquemas terapéuticos que incluyan otras cosas además del tratamiento antirretroviral, o también, más importante, en la asistencia preventiva, o sea, prevenir el desarrollo de una aterosclerosis o prevenir el desarrollo de Alzheimer por el deterioro neurocognitivo, que sería otra de las complicaciones. Bien, entonces, este era uno de los puntos claves, que la inmunodeficiencia todos sabemos que se llama, de hecho, sí, de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, todos sabemos que produce inmunodeficiencia el virus en forma directa, pero también es caracterizada esta enfermedad por la inflamación crónica y por la hiperactivación del sistema inmune. Este cuadro, este escenario que se nos presenta entonces hoy en la infección, aumenta la predisposición a que los pacientes, aún controlando la carga viral y manteniendo a valores relativamente altos los CD4, puedan desarrollar este otro tipo de enfermedad. Esta activación inmune, como comentaba recién Miguel, podría deberse a varias causas: la reactivación de los virus endógenos, la translocación microbiana, la replicación persistente, y va a llevar este estado de activación inmune. O sea, permanentemente el sistema inmune va a estar tratando de responder frente a toda esta invasión del virus. En este intento le pueden pasar dos cosas: una, que se agote el sistema inmune, y otra, que tenga este envejecimiento prematuro del que hablábamos, o senescencia precoz. Ambas situaciones van a derivar en este estadio de inmunodeficiencia progresiva. Cuando hablamos de la senescencia inmune, o sea, del envejecimiento prematuro del sistema inmune, volvemos a observar que parte de un proceso de activación, inflamación, el desarrollo de situaciones de comorbilidad no definitorias de SIDA, que son todas estas que habíamos nombrado recién, ¿sí? Que normalmente se presentan en una población de edad avanzada sin la infección. Para cada uno, es decir, ¿por qué importa conocer esto, o de qué nos sirve recordar esto que ya nos había comentado él? Porque nosotros vamos a ver en esta exposición mía que podemos contar, de hecho hay biomarcadores o marcadores que nos están avisando si estamos en esta situación o no, y de esta manera se puede tratar de predecir cuál va a ser el curso de la progresión de esta infección. Una de las situaciones que se pueden generar es el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces es importante analizar qué pasa con el VIH para tratar de ver si en estos pacientes hay un riesgo aumentado a padecer enfermedades cardiovasculares o no. Y si yo dispongo de un marcador que me esté avisando, bueno, si este marcador tiene niveles determinados que indican que tengo mayor riesgo, sería bueno controlar y evitar que se desarrolle esta enfermedad cardiovascular. Concretamente, en el virus, en infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se ha visto una disfunción endotelial, que es característica, el principal mecanismo involucrado o asociado al desarrollo de aterosclerosis coronaria y a la instauración de la enfermedad cardiovascular. Esta disfunción endotelial que se da por la infección de este virus tiene que ver con que el virus genera un estado protrombótico y un fenómeno proinflamatorio que hacen que aumente el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.
Cuando yo digo una disfunción endotelial, vale la pena recordar que cuando nosotros, la integridad del endotelio vascular va a estar dada por el equilibrio que se establezca entre los mecanismos de daño y los mecanismos de reparación, ¿sí? En condiciones normales, o sea, cuando digo condiciones normales me estoy refiriendo a un paciente o un individuo no infectado con el VIH. Cuando se produce un daño de ese endotelio vascular, se van a liberar células endoteliales, se van a pasar a circulación, ¿sí? También vamos a encontrar en circulación micropartículas endoteliales, micropartículas también derivadas de plaquetas, ¿sí? Y para reparar, esos serían, digamos, los mecanismos de daño. Y para reparar, va a comenzar a aumentar la cantidad de células progenitoras, epiteliales, que van a empezar a reparar el daño producido. Y a la vez van a disminuir la cantidad de micropartículas endoteliales. Esto pasa en condiciones no VIH. Con el VIH, en la infección por VIH, ¿qué ocurre? No se recupera la integridad vascular una vez producido el daño, porque lo que falla son los mecanismos de reparación. O sea, no hay producción de células progenitoras, ¿sí? Y tampoco disminuyen la cantidad de micropartículas derivadas de el endotelio dañado, ¿sí? Entonces, esta disfunción endotelial propia del VIH, característica del VIH, es, como les decía, el mecanismo que tiene una mayor asociación con el desarrollo de aterosclerosis coronal. Por lo tanto, si nosotros podemos evaluar, analizar, medir cuáles son las características, digamos, que se dan en la infección respecto a la integridad vascular, tendríamos que ver que ese cuadro se caracteriza por disminución y disfunción de las células endoteliales progenitoras. Hay un aumento de las circulantes, un aumento de las micropartículas endoteliales, también hay un aumento de la translocación microbiana. Ustedes recuerdan, también recién, que cuando se produce la translocación microbiana hay mayor activación inmune. Se liberan bacterias, se van a activar macrófagos, se van a activar linfocitos, y estos macrófagos van a ser productores de mediadores proinflamatorios, o sea que se me genera un cuadro de inflamación sistémica. Esa hiperactivación de macrófagos, ahora se los nombro rápidamente, después lo vamos a ver más en detalle, uno lo puede comprobar, por ejemplo, midiendo los niveles de componentes solubles, o sea, que están en circulación y que me están diciendo que hay una activación de esos macrófagos, ¿sí? O de esas células T. Por otro lado también, viendo este cuadro, podríamos pensar, que de hecho ahí apunta lo que vamos a ver ahora, es estudiar estos mediadores proinflamatorios, ¿sí? Este aumento de niveles de mediadores proinflamatorios se va a relacionar entonces con esta disfunción endotelial y consecuentemente con el aumento de riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular. Por eso es que los marcadores se han agrupado en tres categorías principales. Estoy refiriéndome en esta segunda parte de la presentación a los biomarcadores que ya se ha demostrado y que se están utilizando en la práctica clínica. Se ha demostrado su utilidad clínica y se están utilizando por eso. Un grupo de marcadores son los que me van a definir el estado de inflamación. Por eso se denominan marcadores de inflamación, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que cuando es activado el macrófago, se van a sintetizar y liberar una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, las clásicas proinflamatorias L1, L6, TNF-alpha, L12, 18, 8, que van a producir una inflamación local. Ahí inicia el proceso inflamatorio, pero
Este estadio de inflamación local puede generar a nivel sistémico modificaciones a nivel de médula ósea, hipotálamo, hígado, y el hígado también generar proteínas de fase aguda que nos están dando una medida o una idea de la respuesta de fase aguda. Y todo esto que hemos visto acá, o sea, y hay más citocinas, las que han tomado relevancia a nivel clínico son la IL-6 y la proteína C reactiva o PCR. ¿Sí? Otro grupo de marcadores son los marcadores de coagulación. ¿Sí? Entre los marcadores de coagulación, que también hay muchos, los que hoy se están utilizando y que tienen importancia a nivel clínico son fundamentalmente dos. Uno es el factor tisular. Generalmente ese factor tisular es producido por monocitos, macrófagos, células endoteliales activadas, ¿sí? Que van a iniciar el proceso de ese factor tisular, va a participar en el inicio del proceso de coagulación, ¿sí? En este proceso de coagulación nosotros vamos a ver que básicamente, todos lo sabemos, para formar el coágulo necesitamos que el fibrinógeno pase a fibrina, y una vez que se ha formado la masa densa de fibrina, primero la masa laxa, luego la masa densa, se pone en marcha el mecanismo mediado por plasmina, y de ahí se van a empezar a obtener restos de la fibrina, y me va a dar uno de los productos finales del metabolismo de la fibrina, es el dímero D. Entonces, en la infección por VIH vamos a tener que los marcadores que me están midiendo este estado pro-trombótico son el factor tisular y, por otro lado, los aumentos de dímero D. Entonces, si tengo un aumento de dímero D, si tengo un aumento de factor tisular, quiere decir que se están generando estas condiciones pro-trombóticas. Y eso también se va a relacionar con un aumento de riesgo para desarrollar la enfermedad cardiovascular, y va a aumentar la mortalidad de esos pacientes. Entonces, más que aumentar, adelanta la muerte de esos pacientes. Y el tercer grupo de marcadores solubles que vamos a utilizar son los de translocación microbiana, básico para hablar de activación inmune y para hablar de inflamación. O sea, si no hay translocación microbiana, se hace más difícil esta activación. ¿Cuáles son los marcadores de que ha ocurrido esta injuria a nivel del endotelio o del epitelio gastrointestinal? La presencia de lipopolisacáridos circulantes es el principal. Hay otro que es el ADN bacteriano, que se lo mide como 16 RNA. Este lipopolisacárido fundamentalmente lo que va a hacer es activar monocitos. ¿Y cómo puede evaluar que los monocitos han sido activados? Lo puede evaluar midiendo estas citocinas proinflamatorias, o también este componente soluble que se relacione, digamos, con la activación de monocitos del CD14. Y por otro lado también es importante evaluar la activación de CD8, ¿sí? ¿Cuáles serían los marcadores que en la célula CD8 nos estarían hablando de que están activados? Son cuando los depósitos TCD8 expresan, aumentan la expresión de HDADR y CD38, vamos a hablar de que hay una gran activación del CD8, y esta situación nuevamente aumenta el riesgo en padecer este tipo de complicaciones no definitorias de SIDA. En nuestro grupo voy a presentar resultados de la literatura en general y algunos resultados que trabajamos en el grupo de investigación con Miguel. Lo que nosotros hicimos fue estudiar lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos en pacientes de VIH asintomáticos y sin tratamiento, ¿sí? Y evaluamos distintos parámetros inmunológicos para entender un poco más acerca de la inmunopatogenia de la infección, y por otro lado que esto aporte de alguna manera a
generar medidas terapéuticas preventivas que le den al paciente una mejor calidad de vida. O sea, será prolongado la vida indudablemente, pero bueno, queremos ver si a través del estudio de estos mecanismos podemos aportar algo. Entre estas cosas, por ejemplo, concretamente nosotros, una fase de nuestro estudio, una parte de nuestro estudio, tiene que ver con la medición de estos mediadores proinflamatorios, o sea, de IL-6, de PCR y otros. O sea, ahora yo traigo los resultados de esto, de IL-6 y de PCR. Nosotros hemos trabajado con pacientes, como les digo, asintomáticos y que no tienen tratamiento antirretroviral. Entonces lo primero que dijimos, bien, comparemos cuáles son los niveles sin tratamiento que tiene un paciente respecto a la población no infectada, o sea, nuestro grupo control, ¿sí? Lo que nosotros pudimos ver en ese sentido es que hay un aumento estadísticamente significativo de los niveles de PCR en estos pacientes respecto de los controles. Y dijimos después, este aumento se debe a o está asociado al estado inmunológico del paciente, o sea, los niveles de CD4 del paciente, o está asociado a la carga viral. Porque nosotros decíamos, si yo aplico un antirretroviral, se va a bajar la carga viral, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, la PCR, ¿con qué se relaciona? ¿Con esto inmunológico o con esto virológico? Si se relaciona con esto virológico, bajo la carga viral, baja la PCR, baja el riesgo, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurrió con nuestro paciente? O sea, lo que hicimos en primer lugar es establecer un valor de corte de PCR que es de 3,5, o sea, podemos decir que por encima de 3,5 son niveles altos y por debajo de 3,5 son niveles bajos de PCR, ¿sí? Entonces, en estos dos rangos observamos que había una asociación de niveles elevados de PCR en aquellos pacientes que tenían niveles de CD4 menores, ¿sí? Dicho en otros términos, lo mismo, es decir que a mayor compromiso inmunológico, a mayor deterioro inmunológico, tenemos mayores niveles de PCR. Es importante tener esta premisa siempre en claro. Cuando yo hablo de un biomarcador, nunca puede ser analizado en forma aislada. Siempre tiene que estar relacionado con el estado inmunológico y el estado virológico del paciente, ¿sí? Luego hicimos lo mismo para la IL-6 como otro biomarcador. Nuevamente medimos los niveles de IL-6 en pacientes y en control. Y encontramos que los pacientes presentaban niveles significativamente, estadísticamente significativos más elevados que los controles. Y cuando fuimos a evaluar la relación que tenían con el estado inmunológico y el estado virológico, ¿qué pudimos observar? Que respecto al estado inmunológico, o sea, los niveles de CD4, había una relación inversa, es decir, a menor CD4, mayores niveles de IL-6, ¿sí? Es decir, a mayor inmunodeficiencia, mayores niveles de IL-6. Y acá, cosa que no se había visto, que lo mostramos en la diapositiva anterior con PCR, sí vimos que con IL-6 había una relación directa, es decir, que acá sí, el aumento de la carga viral aumenta los niveles de IL-6. Entonces, uno podría pensar que con el antirretroviral se podría controlar los niveles de IL-6. Bueno, eso en realidad, en la práctica se ha observado, en la teoría uno lo puede deducir de esta manera, pero lo que pasa en la vida real es otra cosa. O sea, los niveles, si bien pueden bajar un poco, nunca se normalizan. Otro de los grandes estudios, esto no lo hicimos nosotros hicimos lo anterior, que han utilizado una gran cantidad, o han estudiado una gran cantidad de pacientes. Él les hablaba del estudio SMART, que fue para tomar decisión respecto a la aplicación de tratamiento, y con individuos que tenían un estadio inmunológico
bastante conservado, con 350 células por mililitro. Otro de los estudios que se hizo fue el FIDISA-2. Previamente este se hizo el 1. En este estudio, el objetivo, digamos, la importancia de realizar este estudio fue ver cuál era el valor predictivo, ¿sí?, de mortalidad que tenían estos marcadores de inflamación y de coagulación. Se partió de una gran cantidad de pacientes no tratados, ¿sí?, pero con un compromiso inmunológico alto. Fíjense ustedes que tenían menos de 200 CD4 por milímetro cúbico, o sea que estaban bastante comprometidos y sin tratamiento. Vale aclarar que la población estudiada es una población en este estudio de Sudáfrica, donde el nivel de infección, o sea la cantidad de infectados es mucho más alto. Los tratamientos comienzan a aplicarse mucho tiempo después de la infección, por eso llegan a este nivel de deterioro inmunológico, ¿no? Entonces, a estos pacientes se les comenzó a aplicar el tratamiento y después de un cierto tiempo de tratamiento, algunos de ellos murieron. Entonces, ¿qué se hizo? Ver en estos pacientes, antes y después del tratamiento, cuáles eran los niveles de estos biomarcadores, ¿sí? Porque de esa manera ellos podían relacionar si había una variación entre el nivel de los biomarcadores antes del tratamiento y después del tratamiento, y eso condicionaba la muerte. Esto aportaba, digamos, un gran valor y una gran utilidad clínica. De hecho, hoy nosotros podemos decir, gracias a todos estos estudios, que la PCR, la IL-6 y el dímero D son predictores de mortalidad en pacientes HIV tratados y que tienen una niveles de CD4 conservados. Fíjense lo que estoy diciendo. Tratamiento tiene un estado inmunológico conservado y sin embargo, estos biomarcadores pueden ser indicadores de mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? Por eso es importante conocer los niveles de estos biomarcadores antes. Vamos a ver en este estudio que aquellos individuos que presentaban niveles antes del tratamiento altos son aquellos que luego entraron en este grupo de fallecidos. Bueno, básicamente las características de la población estudiada, la edad promedio era de 35 años, 31% de mujeres. Fíjense el deterioro inmunológico que tienen estos pacientes. Y yendo en concreto a lo que nos interesa, la medición de los niveles de PCR, dímero D y de IL-6 pre-tratamiento, ¿sí? Entonces fíjense, pre-tratamiento, acá tenemos de los individuos que terminaron falleciendo, ¿sí?, y la relación con los controles. Y entonces vemos que antes del tratamiento, estos que terminaron muriendo tenían niveles mucho más altos de PCR, de dímero D y de IL-6 respecto a los controles, con diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, lo que se hizo también es comparar qué pasaba con los niveles de estos biomarcadores en distintos grupos de pacientes. En pacientes no infectados, en pacientes con infección temprana, sin tratamiento, y en pacientes con infección avanzada, sin tratamiento. ¿Qué diferencia hay en esto que decimos infección temprana o infección avanzada? En la infección, el límite que se pone es de 350 linfocitos CD4 por milímetro cúbico. Entonces, valores iguales o mayores a 350 nos hablan de una infección temprana y una avanzada cuando están por debajo de 350. ¿Sí?
se comparó entonces los niveles de cada uno de estos biomarcadores en estos grupos de pacientes, ¿sí? Fíjense que la PCR evidentemente va a ser más baja en los no infectados, aumenta en estos que todavía tienen conservado, bastante conservado el sistema inmune, y en los que tienen infección más avanzada los niveles son más altos. Lo mismo ocurre con el dímero D, y con respecto a la IL-6, ¿sí? Fíjense, partimos de un nivel bajo en no infectados, aumenta en los de infección temprana, y fíjense que acá hay una disminución de la IL-6, sin embargo no llega a normalizarse, ¿sí? Respecto al control, tomando como valor de referencia el de los no infectados. Esto no es un error analítico, no es un error de técnica que da así, sino que esto evidentemente ha demostrado que, o permitió abrir nuevas vías de investigación para decir, bueno, quiere decir que la proteína C reactiva y el dímero D evolucionan de por vías o por mecanismos diferentes a lo que evoluciona la IL-6, y que tiene que ver con el compromiso inmunológico. Haciendo las relaciones entre ellos, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas en todos los grupos, ¿sí? Salvo cuando se comparan los negativos con los de infección temprana con respecto a los niveles de PCR. Eso dijimos era sin tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando se aplica el tratamiento? Cuando se aplica el tratamiento, uno tendría que pensar que todo esto se corrige, que se elimina el estado inflamatorio, de activación y se elimina el riesgo. Bueno, no es así en todos los casos. Sí se puede controlar, pero de hecho en los tratamientos que se están utilizando, se utilizan además de antirretrovirales, otro tipo de medicación estrictamente antiinflamatoria. El dímero D con la terapia antirretroviral disminuye, ¿sí? Vale decir que eso va a disminuir también el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares. La PCR con el tratamiento antirretroviral no varía. ¿Se acuerdan que en uno de los diapos que yo presenté de los trabajos que hemos realizado en el laboratorio, veíamos que los niveles de PCR se relacionaban con el estado inmune, pero no con la carga viral? Entonces es lógico entender que por más que se elimine el virus, eso no me va a modificar los niveles de PCR, ¿sí? O sea que seguimos teniendo el mismo riesgo de cardiovascular y de infecciones oportunistas teniendo en cuenta la PCR, ¿sí? La IL-6, como les decía, puede disminuir, puede no variar, pero nunca se va a normalizar, ¿sí? Y de eso dependerá de esos valores el desarrollo de cardiovascular y infecciones oportunistas. Con respecto a los niveles de este mediador, el marcador es el CD14 soluble, que era un marcador de activación de macrófagos. No se sabe el efecto que tiene, no hay estudios realizados respecto a qué impacto tiene sobre los niveles el tratamiento antirretroviral. Pero sí se sabe que el aumento de esto me está hablando de una mayor translocación microbiana y por lo tanto de un mayor riesgo, ¿sí? Estos son los marcadores entonces que hasta hoy, a través de estos grandes estudios, el MAR, que hablaba Miguel, el FIDISA 1, el FIDISA 2, se ha demostrado que tiene una utilidad. Ahora les voy a comentar acerca de otros biomarcadores, los estudios que nos están, digamos, orientando a pensar que estos pueden ser incorporados en un futuro próximo como un biomarcador aplicado a hay un subgrupo dentro de los linfocitos T CD4 o T helper, que son los foliculares, que son productores de una citocina que es la IL-21. Esta IL-21 tiene un carácter protectivo de la integridad de la mucosa gastrointestinal, ¿sí? O sea que tiene un aporte, digamos, a mantener la integridad, ¿sí? Eso por un lado, digamos, una de las funciones. ¿Qué es lo que ocurre en estos
pacientes infectados. Hay estudios, por ejemplo uno que está presentado, uno de los últimos presentados en el Journal of Immunology del 2010, presenta los niveles de IL-21 en controles y en pacientes no infectados y en individuos infectados divididos en los siguientes grupos. Un grupo que es lo que ellos denominan infección primaria, es decir, con un tiempo desde la detección de la infección 6 meses y sin tratamiento. El grupo de infección crónica, que es después de 6 meses, ¿sí?, pero también sin tratamiento. El tercer grupo que analizan son crónicos, pero con tratamiento. Y el otro grupo era esto que nos había mencionado Miguel, que eran los no progresores de largo tiempo. ¿Sí? Los no progresores de largo tiempo, en este estudio, o sea, normalmente se habla de este grupo de no progresores de largo tiempo cuando son 10 años o más, que no presentan condiciones definidas de SIDA y que no han tenido tratamiento. ¿Sí? En este estudio toma como tiempo 7 años e incluye dentro de esta población 3 subgrupos. Los progresores normales, que presentan entre 3.000 y 5.000 copias virales por mililitro. Los progresores lentos, que desarrollan 51 a 3.000 copias por mililitros, y los controladores de élite, que son muy pocos, que tienen, fíjense, estamos hablando de 7 años, los de élite son 10 años, 10 años, pueden ser 10 años o más, sin tratamiento y con niveles de CD4 normales, o sea, de 500 células, y una carga viral de menos de 50 copias. ¿Sí? Y están sin tratamiento, o sea, fíjense ustedes la importancia que tiene la respuesta inmune de cada uno de los pacientes. Entonces, aclarado cuáles son los grupos estudiados, nosotros vemos que los controles presentan estos niveles de IL-21. En la infección primaria hay una gran disminución, en la crónica, a medida digamos que sigue avanzando, la infección disminuye. ¿Qué pasa cuando se aplica el tratamiento? Se recuperan bastante los niveles de IL-21, no llegan a los valores de referencia, pero aumentan bastante, y este grupo es el menos afectado en cuanto a la IL-21, que eran los no progresores de largo tiempo. Estos no tienen tratamiento. De este grupo, en esta imagen, tenemos subdivididos las poblaciones. ¿Quiénes son los que van a presentar menos afectados los niveles de IL-21? Los controladores de élite. Luego le van a seguir los progresores lentos, y por último los progresores normales, es decir, los controladores de élite son los que mantienen más los niveles de IL-21. Si nosotros hacemos el estudio de asociación o de correlación entre el CD4 y el IL-21 por grupos, o sea, infección temprana, crónica con tratamiento, no progresores de largo tiempo, vemos la misma tendencia siempre, es decir, los niveles de IL-21 son más bajos a menor nivel de CD4. ¿Sí? En este gráfico tenemos representados todos los pacientes estos y se observa lo mismo, es decir, que corre paralelo al CD4. En un estudio cinético de esto se puede observar que estos en pacientes no tratados, ¿qué ocurre? Aumenta la carga viral, disminuyen los CD4, y paralelamente a la disminución del CD4 disminuye la IL-21. ¿Sí? Cuando se aplica esta línea de corte, me está definiendo que ahí comienza a aplicarse el tratamiento. Antes del tratamiento tenemos esta situación, y post tratamiento nosotros ¿qué vamos a ver? Respecto a la carga viral, que va a disminuir evidentemente, porque se está aplicando la terapia antirretroviral. Consecuentemente también los niveles de CD4 van a aumentar y va a recuperarse de alguna manera también, nunca llegan a los valores de referencia, pero se recupera bastante los niveles de IL-21. Entonces,
Este mediador sería muy importante porque la IL-21, como les dije al principio, está claro que me está hablando de un deterioro inmunológico importante, un aumento de recarga viral, pero ¿qué importancia clínica tiene esto? Porque ya sabemos que con el CD4, con la recarga viral, puedo monitorear al paciente, que me agrega el conocimiento de los niveles de IL-21. La IL-21 es muy importante para mantener la integridad de la mucosa gastrointestinal, ¿sí? Entonces, si comienzan a bajar los niveles de IL-21, quiere decir que voy a tener una mayor probabilidad de que haya más translocación microbiana y por lo tanto mayor riesgo de desarrollo de enfermedades que dan la comorbilidad. Por último, entonces, como una síntesis de esta exposición, podemos concluir que los biomarcadores de inflamación como la IL-6, la proteína C reactiva, ultrasensible, y los marcadores de coagulación como el dímero D, se asocian en distintos grados con mortalidad y con enfermedades asociadas al progreso de la infección. Y por otro lado, que esto es muy importante tener en cuenta, que no cualquier marcador puede ser un biomarcador de aumento de riesgo de mortalidad o de comorbilidad. Para decir esto funciona como este mediador funciona como un biomarcador, tiene que existir la posibilidad de, si decimos, el aumento de los niveles de biomarcador que asocia con un aumento de riesgo, tengo que tener una metodología que me disminuya esos valores y ver si verdaderamente disminuye el riesgo. Si no, no puedo hacer una analogía libre. ¿Sí? Esto para que les quede toda esta clase acá, no sé si ustedes tienen un sistema para distribuírselo para que se pueda ser útil. Es simplemente un cuadro de los marcadores que nosotros hemos hablado, los marcadores solubles, los marcadores celulares, que pueden llegar a ser de utilidad clínica y que en cualquier laboratorio pueden llegar a realizar. Cualquier laboratorio con una mediana complejidad, digamos, para hacer una ELISA, para medir la IL-6, o se puede hacer la PCR también, todos los laboratorios que lo hacen. Se puede hacer dímero D fácilmente, y lo mismo que los marcadores celulares por cantidad de flujo, se puede, y si no por inmunofluorescencia. Entonces aquí creo que tienen una aplicación bastante concreta y práctica para, de alguna manera, como les decía, mejorar la asistencia preventiva o generar planes de tratamiento que incluyan el seguimiento de estos parámetros. Con esto terminamos. Bueno, muchas gracias, doctora Arcilles, muchas gracias, doctora Cook. Y bueno, tenemos preguntas a través de internet. A través de internet nos pregunta Paula Fermigrini: ¿tiene sentido medir IL-21 si podemos medir CD4? Sí, es lo que justamente acabo de explicar. Aparentemente uno podría decir, al medir CD4 y al medir carga viral, uno puede seguir el curso de la evolución de la enfermedad y ver, digamos, el efecto de tratamiento. Eso es indudable. Por eso dije que ningún biomarcador tiene utilidad aislado, sino asociado a los niveles de CD4 y de carga viral, por un lado. Y por otro lado, o sea, está bien, o sea, es decir, progresó la infección, se disminuyó el CD4 y aumentó la carga viral. Sí. Pero, ¿qué me agrega medir la IL-21? Me agrega adelantar un proceso de mayor translocación microbiana y por lo tanto mayor activación inmune. Me está dando un dato más de la que me dice la disminución de CD4. ¿Y qué me dice la disminución de CD4? Que hay una mayor inmunodeficiencia. ¿Qué me dice el aumento de la carga viral? Que sigue replicándose el virus, que sigue activa la infección. Es decir, son datos que me dan
conocimientos desde distintos puntos de vista de la progresión de la infección. Y está bien, o sea, la terapia antirretroviral, como decíamos al principio, apunta justamente a eso, es decir, disminuir la carga viral, mejorar la respuesta inmune, por lo tanto, o consecuentemente, pero que no abarca el desarrollo, digamos, no cubre contra el riesgo de estas otras enfermedades de inflamación crónica. Dijo de la aplicación de los retrovirales para impedir que se deposite el virus en los reservorios. Habló de 2 días posteriores a la infección. Al impedir que ¿qué lo hace tomar esta decisión? ¿El riesgo únicamente o la suposición? Es lo que se ha denominado lograr la cura funcional. ¿Qué es la cura funcional? Es lograr que el organismo controle la infección sin necesidad de tratamientos antirretrovirales. ¿Está? Bueno, hace poco en un congreso se han comenzado a presentar casos, como por ejemplo uno de los casos que se ha presentado es de recientemente este año de una bebé que nació y en el momento o cercano al parto se demostró que la madre es HIV positiva con una carga viral relativamente elevada. La bebé nace y se detecta que tenía una determinada cantidad de virus, pero en ese momento se le implementó tratamiento antirretroviral. Al año aproximadamente se la siguió a la bebé esta y dejó el tratamiento antirretroviral y luego con el seguimiento se vio que no hubo más replicación viral y inmunológicamente estable. Eso es lo que se denomina cura, una cura funcional. Se han demostrado que aproximadamente se han presentado también hace poco, creo que más de 16 casos, que se ha podido establecer justo el momento en que la persona se infectó. Y antes de que se establezcan los reservorios virales de forma definitiva, se implementó el tratamiento en forma urgente. Y se vio que después de un cierto tiempo, sin tratamiento antirretroviral, no hubo replicación. ¿Está? Y esos pacientes mantienen una carga viral indetectable sin tratamiento antirretroviral. Por eso es la idea ahora de que el tratamiento antirretroviral se inicie desde los primeros estadios. ¿Está? No sé si le he contestado Perfecto. Bien, eso es. Si los biomarcadores están elevados, ¿hay algún tratamiento específico que los pueda bajar? Hay estudios que se han realizado, por ejemplo, para evaluar distintos, por ejemplo, para traslocación microbiana o bacteriana, se han empleado mucho, por ejemplo, los probióticos, pre y probióticos, asociados al tratamiento antirretroviral. Y se ha visto que con el tiempo, los probióticos de una u otra forma van mejorando no solamente la integridad, sino la reconstitución de flora microbiana, y se ha logrado disminuir, por ejemplo, los niveles de lipopolisacárido circulantes.
por ejemplo, en marcadores de riesgo cardíaco, hay varios estudios que han utilizado, por ejemplo, asociar al tratamiento antirretroviral estatinas, que son las que se utilizan para problemas cardíacos. Uno de esos estudios que ha utilizado, por ejemplo, la rosuvastatina, que toman pacientes que están hipertensos, por ejemplo, se ha visto que ha logrado ese tratamiento reducir biomarcadores de riesgo asociado a enfermedades cardíacas. O sea que hay tratamientos que, por ejemplo, en los tratamientos contra coinfecciones asociadas, también está, pero hay tratamientos que están enfocados a la disminución de distintos biomarcadores. Sí. Por eso es la necesidad, y haciéndome eco de la pregunta que le hicieron a Pablo hace tiempo respecto a interleucina 21. Habíamos dicho de que, o yo traté de explicar, que la infección por VIH tiene dos facetas o dos caras de una misma enfermedad. Estamos, por un lado, la inmunodeficiencia debida a una replicación viral, pero por otro lado, la activación inmune. La idea de las estrategias terapéuticas ahora es tratar de enfrentar esos dos aspectos. Con el tratamiento antirretroviral, que es muy efectivo, se logra efectivamente bajar la carga viral a niveles indetectables, y recuperar los niveles de CD4. Pero queda el otro aspecto de la activación inmune que hay que tratarlo de alguna forma. ¿Estamos? Entonces, asociar a los tratamientos actuales antirretrovirales alguna estrategia terapéutica para tratar de frenar o hacer frente a esos dos aspectos. ¿Estamos? Eso es lo que quería. Por eso, por ejemplo, uno puede decir, claro, yo doy tratamiento antirretroviral, la carga viral efectivamente baja al cabo de un tiempo, hay una leve recuperación inmune, perfecto, pero yo no sé cuál es el estado de activación inmune que tiene ese paciente, porque no lo sigo. ¿Está? Entonces yo puedo creer que en el tiempo sí se mantiene la carga viral, se mantiene, pero va a llegar un momento en que la activación inmune va a llegar a un grado tal que van a impactar en lo que se está viendo ahora, enfermedades cardiovasculares, problemas asociados a el mismo tratamiento antirretroviral, como por ejemplo el síndrome de distribución alterada de grasas, por ejemplo, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. ¿Está? No sé si ha quedado claro. Bien. ¿Preguntas? Bueno, sigo yo. ¿Está establecida la frecuencia con la que se deberían solicitar los biomarcadores? No, incluso es como todo, se podría, no, porque uno leyendo distintos autores proponen distintas cosas, hasta hay algunos que se van al otro extremo y decir que sería conveniente, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un perfil de citoquina. Económicamente eso es casi imposible actualmente. ¿Está? Bien, o sea, varían de un extremo a otro. Y como los tratamientos o afrontar la infección por HIV desde distintos puntos de vista es prácticamente como en otras enfermedades que se hace básicamente personalizado, porque no todos los tratamientos van a seguir el mismo efecto para distintos, es prácticamente personalizado. En general, si todo va bien, los controles que se hacen son aproximadamente cada 6 meses, a no ser que uno vea que, por ejemplo, la carga viral se eleva o comienza a haber una disminución de CD4, pero normalmente, si todo bien, los controles se hacen cada 6 meses. Eventualmente, se podría incorporar a el pedido de CD4 y carga viral algunos biomarcadores que normalmente se utilizan, como por ejemplo, creo yo, incluir dímero D, proteína C reactiva y eventualmente alguna interleucina. No conviene, por ejemplo, hacer una sola determinación. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, proteína C reactiva, como explicaba
Paula, la proteína C reactiva, que es una respuesta del hígado a un estímulo previo que ha sido la interleuquina, en este caso la interleuquina 6. Pero la PCR estaría siendo un marcador más tardío que otros que serían la interleuquina, que marcan estadios más iniciales. Entonces la idea es contar, creo yo, con una batería mínima de biomarcadores, por supuesto disponibles, mínimo, que puedan reflejar distintos aspectos o niveles de activación en el transcurso de la infección. ¿Está? Porque uno solo no me dice absolutamente nada. ¿Está? Y eso es lo que realmente se está logrando, y que se ha logrado trasladar lo que se ha encontrado de la investigación básica a la investigación clínica, que es lo que actualmente está en auge con respecto a esto. Ya dijo Miguel, creo que es importante, en la medida en que sea posible, antes de iniciar el tratamiento, hacer una primera medición de lo que se pueda, mínimamente PCR, ultrasensible, IL6 y dímero D, antes de iniciar el tratamiento, porque esos niveles, si antes de iniciar el tratamiento ya son muy elevados, ¿sí?, tiene que poner en alerta al médico para que, una vez iniciado el tratamiento, no deje de controlarlos, porque me va a ser un indicador del aumento o no de riesgo. ¿Sí? Pero antes de iniciar el tratamiento sería bueno al menos guardar una muestra, como para decir, comparar esta evolución. Y muchas veces no se hace, o sea, se inicia el tratamiento y no tenemos el valor de referencia pre-tratamiento, que es fundamental. En estado crónico estable, estamos hablando que está llegando a una vejez inmunológica, no sé si mencionaste 53, 56 años. Sí, lo que yo dije, que los índices de riesgo a padecer enfermedad cardiovascular, desarrollo de tumores, osteoporosis, deterioro neurocognitivo, que presenta un individuo de 80 años, 85 años, es el que hoy presenta un paciente de tratado, digamos, con HIV de aproximadamente 56 años. O sea, los niveles de riesgo a padecer esas situaciones. O sea que de alguna manera está siendo adelantado el envejecimiento en relación al riesgo al desarrollo de estas situaciones inflamatorias crónicas. Para la doctora Ortega o la doctora Lázara, en los congresos de infectología se propone el uso de los biomarcadores. Y la doctora Frola, perdón. De la PCR ultrasensible hasta ahora lo veíamos solo en enfermedades cardiovasculares y no en pacientes HIV, ¿no es cierto? O sea, creo que esto de, como usted dice, la sobrevida mayor de los pacientes a partir del HART hace que estas enfermedades que antes nosotros no las veíamos, porque no llegaban a sobrevivir los pacientes, bueno, se abre toda esa posibilidad, ¿no es cierto? Se le está dando cada vez más auge, pero no está así estandarizado como lo que es el nivel de CD4, la serología para las coinfecciones, o sea, no está estandarizado pedir los biomarcadores. Pero sí es un tema frecuente eso de la inflamación crónica y tomarlo como un factor más de riesgo cardiovascular a la enfermedad por HIV posible. Tal cual, de cosas. Ir generando una conciencia de, es decir, probablemente pase mucho tiempo para que se incluyan los protocolos, ¿sí? Pero por ahí, como digo, o sea, el médico tratante podría incluir, aunque no estén en el protocolo, porque evidentemente va a mejorar muchísimo la calidad de vida de ese paciente. Y que entiendo que, es decir, en términos generales, como dice Miguel, o sea, establecer unos protocolos como algo obligatorio y con tiempos muy establecidos es económicamente inviable,
pero sí a lo mejor en algunas situaciones se puede contar con eso, o sea, son determinaciones en un laboratorio común, se puede hacer de mediana complejidad, no un básico, digamos, se puede hacer una ELISA para el 6, la inmunoturbimetría para la PCR y para el dímero D también podemos hacer, o sea, no es tan complejo. Los demás sí, o sea, a lo mejor hacer una citometría de flujo o una inmunofluorescencia, pero bueno, mínimamente podemos partir de una batería, como digo, sin elevar mucho los costos y que pueden ser de utilidad, ¿no? Hasta que alguna vez, a lo mejor, se incluyen en un protocolo. Creo que incluso tenemos pacientes, nosotros estamos empezando a agudizar un poco, nuestros pacientes ya son cada vez más grandes, también envejecen y el síndrome metabólico, la hipertensión, los problemas renales ya nosotros los estamos empezando a buscar, entonces eso también nos ayuda, a lo mejor en eso que no es tan evidente. Otro biomarcador, que por ejemplo que se está usando cistatina para problemas renales, lo que habla de problemas renales. Y haciendo un parangón con respecto a eso que hablábamos de la inflamación, que esto está cambiando, como decíamos nosotros, el paradigma de la hipótesis que teníamos de que teníamos que asentar sobre la inmunodeficiencia y no sobre esto. Hay reportes recientes, informaciones recientes, por ejemplo, que hacen la misma equiparación de la infección por HIV con los pacientes con artritis reumatoidea. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen un proceso de inflamación inmunológica crónica y tienen comorbilidades asociadas a ese problema, que son los mismos que se está viendo en la inflamación crónica por VIH, las mismas comorbilidades. O sea que la base común de estos dos procesos es el mismo. ¿Está? Entonces por eso se está cambiando, como decíamos, la sobrevida de los pacientes que está aumentando, tenemos pacientes más grandes donde estamos diagnosticando pacientes por encima de los 50 años todo el tiempo, en donde ya vienen con las enfermedades cardiovasculares de la edad, lo que sumado con lo inflamatorio del virus suma, y a la vez el rol del infectólogo como que está cambiando porque estamos siendo los médicos clínicos de los pacientes. Claro. Sí, así que el rol nuestro que era de ser infectólogos, como que ahora somos los clínicos de ellos porque en general no tantos médicos los conocen o conocen su diagnóstico, ¿sí? Así que tenemos acomodándose un poco a esta nueva situación, digamos. Bueno. ¿Y más preguntas? Bueno, entonces, bueno, y un pequeño recuerdo para la doctora Cook, para el doctor Ortiz. Muchas gracias. Bueno, y les agradezco mucho porque los dos son investigadores y han acercado la investigación básica a nuestra práctica clínica, lo que tenemos que hacer con el paciente cada día. Así que, bueno, la próxima conferencia será sobre anemias y anticonvulsivantes, por supuesto están todos invitados, y ahora, como ya es costumbre, los invitamos a compartir un ágape en la cafetería. Muchas gracias.